Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que sería el apartado C del examen general de egreso del Ceneval en Derecho, lo que es correspondiente a Administración de Justicia. Voy a compartir en este momento con todos ustedes lo que es precisamente nuestra presentación. En este momento ustedes podrán observar que es precisamente el tema de Procuración y Administración de Justicia. Como les comentaba, esta parte quizás la más complicada, ¿no? O una de las partes más pesadas durante el EGEL por, digamos, la materia, ¿no? Es una materia muy amplia, lleva un montón de elementos que hay que nosotros abordar, de entre ellos, pues precisamente lo que tiene que ver con una primera parte del Ceneval, que es la investigación y propuesta de lo que es la solución jurídica en el marco de la Procuración de Justicia. En esta área, lo que el Ceneval pretende medirnos es si somos capaces de realizar el análisis en el marco legal de las conductas consideradas como ilícitas, en razón de lo que es la legislación penal federal. Además, pretenden evaluarnos respecto a si tenemos la capacidad de analizar los procedimientos para seguir en la Procuración de Justicia, el tema de análisis de la solución jurídica en las etapas de Procuración de Justicia en un caso concreto. En un segundo apartado, el Ceneval trata de identificar o medirnos si nosotros podemos ser capaces de identificar los trámites del procedimiento judicial penal en las diferentes etapas que se tienen dentro del proceso. Entonces, en esta subárea, el EGEL pretende medir precisamente si somos capaces de poder analizar las funciones de los intervinientes en el proceso judicial penal, así como la determinación de la integración del proceso judicial penal. Y, por tanto, llevar a cabo un análisis de lo que son los medios alternos para la solución de conflictos en el proceso judicial penal. Aquí nos enfocaríamos precisamente en los medios alternativos de solución de conflictos en materia penal. En una tercera subárea sería precisamente lo que tiene que ver con la identificación y el trámite del procedimiento judicial en sus diferentes etapas. En esta subárea se pretende medir por parte del Ceneval si somos capaces de analizar las funciones de los intervinientes en el proceso judicial, es decir, cuándo interviene cada una de las partes que intervienen y para qué, determinar si la integración del proceso judicial, cómo se integra, y además analizar los medios alternos para la solución de conflictos. Y en una cuarta etapa estaríamos viendo lo que es el análisis de resoluciones de naturaleza jurisdiccional. En esta subárea nos van a medir en el Ceneval si somos capaces de realizar análisis a profundidad respecto a las resoluciones que existen en los procesos judiciales y además tener la capacidad de poder, digamos, identificar cuáles son los recursos que son procedentes contra las propias resoluciones que ha emitido la autoridad. Y entonces con esto estaríamos cerrando, digamos, como todo el bloque que tiene que ver precisamente con la Procuración de Justicia en materia penal. En este sentido, digamos que el primer tema que tenemos que reforzar de manera muy puntual todos nosotros sería el tema que tiene que ver precisamente con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, como ustedes bien saben, y si no les recomiendo que acudan a checar la legislación, establece precisamente algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, como sería el artículo 77, el artículo 109 en su fracción 19, y de ahí nos iríamos a revisar precisamente el artículo 153, el 154, hasta el 175 más o menos. Entonces, aquí yo les recomiendo que acudan al Código Nacional de Procedimientos Penales para revisar, darle una leída puntual de estos articulados en cuanto tiene que ver a las medidas cautelares. En términos generales, el artículo 77, el 94, párrafo tercero, el 109 en la fracción 19 y el 131, fracción 19, establecen, digamos, 4 momentos, ¿no? El primero sería el plazo para el cumplimiento de los exhortos y cuáles son sus requisitos. El apartado, la parte B, que yo he denominado como los plazos o las reglas generales. Luego en el tema, el apartado C, que serían los derechos de las víctimas o del ofendido, y en el apartado D, lo que serían las obligaciones que tiene el Ministerio Público. En un primer momento, lo que es el plazo para el cumplimiento de exhortos y requerimientos se da cuando se cumple con una orden de aprehensión.
el detenido lo pondrán sin dilación alguna a disposición del órgano jurisdiccional al que haya librado la querella, ¿no? Si no fuera posible poner al detenido inmediatamente a disposición, pues entonces el requerido dará vista al Ministerio Público para que éste a su vez formule la imputación. Y entonces, una vez que se formule la imputación, pues se decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten y o resolverá su vinculación al proceso, ¿no? Es decir, remitirá las actuaciones y en su caso también al detenido a el órgano jurisdiccional que haya librado dentro de las 24 horas siguientes la determinación de fondo que se haya adoptado. Dentro del plazo o el término que tenemos como reglas generales, pues nos dice el código que no se van a computar los días sábados y domingos ni los días que sean determinados como inhábiles de acuerdo a la ley. ¿A qué ley? Pues a la Ley Federal del Trabajo, salvo que se traten de actos que son relativamente enfocados a lo que son providencias precautorias. Entonces, en este caso, pues se pone al imputado a disposición del órgano jurisdiccional para que se resuelva la legalidad de la detención y se dé la formulación de la imputación, y de esta manera entonces estar en posibilidades de resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares. Luego, en el caso de los derechos de la víctima o el ofendido, pues en este caso ustedes ya saben que se deben solicitar medidas de protección, ¿no? Lo que se conocen como providencias precautorias o las medidas cautelares. Y en el último apartado, que serían las obligaciones que tiene el Ministerio Público, son precisamente solicitar las medidas cautelares que son aplicables al imputado durante el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y además a que se promueva su estricto cumplimiento. Ahora bien, ¿cuáles son estas medidas cautelares? ¿Qué son y para qué proceden? Entonces, en este caso, tendríamos que analizar primeramente, pues, qué son las medidas cautelares. Por tanto, las medidas cautelares son aquellas disposiciones impuestas por un juez a el imputado por un tiempo determinado a fin de que se asegure su procedencia, o más bien su presencia en el procedimiento y evitar que de alguna manera se obstaculice su desarrollo. Entonces, esto tiende a garantizar la seguridad de la víctima, el ofendido o el testigo. Esas son las medidas cautelares. Ahora, ¿cuáles son las procedencias? ¿Cuál es la procedencia? El juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima o ofendido en algunos supuestos que se establecen claramente en la ley. Uno sería formulada la imputación, pues el imputado se acoge al término constitucional, ya sea este de 72 horas o prorrogado a 144. Otro supuesto sería que se vincule a proceso al imputado. ¿Cuáles son los tipos de medidas cautelares? Pues los tipos de medidas cautelares tenemos que son: 1, la garantía económica; 2, la prohibición de convivir con ciertas personas o de acercarse a la víctima o al ofendido. Otra medida cautelar sería el embargo de bienes. Otra medida cautelar sería la separación del domicilio, la inmovilización de cuentas bancarias, la suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad laboral, la prohibición de salir del país o de la localidad, el uso de localizadores electrónicos, ¿no? Lo que se conocen como estas pulseras, ¿no? O grilletes que se ponen en los pies, cuidado, vigilancia por una persona o una institución, que se someta al cuidado de una institución, el resguardo en el propio domicilio, o quizá dentro de tales medidas cautelares pues está la prohibición de asistir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Y por último, pues lo que es la más conocida, que es la prisión preventiva. Estas, en términos generales, son los tipos de medidas cautelares. Ahora, ¿cuándo procede o cuándo se da precisamente la prisión preventiva y cuándo no se da? Es decir, lo que serían las excepciones a la prisión preventiva. Dentro de las excepciones que establece la norma en cuestión de prisión preventiva, podemos establecer que se da la excepción solo por delito que merezca pena privativa de la libertad. Habrá lugar a la prisión preventiva. Por tanto, la prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones que establece el Código. Y el Código nos dice: no podrá exceder del tiempo que como máximo se fije la pena, de acuerdo a la ley, al delito que motivara el proceso. Y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, entonces el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello
obste para que, digamos, se pueda interponer otras medidas cautelares. ¿Cuáles son las excepciones a la prisión preventiva? En caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o esté afectada por alguna enfermedad grave o terminal, o quizá el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona o quizá en el propio hospital. Esto puede ser el caso, por decir, de las mujeres embarazadas o de las madres que se encuentran durante la lactancia, o algún caso de alguna persona que fue líder de algún partido político, ¿no?, que fue secretaria de Educación Pública y que se acogió a este beneficio y pasó su pena privativa bajo una cuestión de una de las excepciones, ¿no?, dentro del hospital y dentro de su casa, ¿correcto? Entonces, en el caso de las prevenciones, de las prisiones preventivas, no aplica para los que son considerados por parte del juez que se tema que se pueden sustraer de la justicia o de la acción de la justicia de alguna manera. ¿Cuáles son las causas de procedencia de la prisión preventiva? El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, para que se dé el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la propia comunidad, cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Estas son las causas de procedencia de la privación preventiva. ¿Cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? De acuerdo a nuestro código, pues sería el contrabando o su equiparable, la defraudación fiscal o su equiparable, y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen las operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esto es una reforma, digamos, de carácter reciente, en donde se equipara precisamente este tema de la expedición de facturas, ¿no?, la enajenación o venta de facturas, lo que le llamaban facturas chocolate, se equiparó por parte de la reforma a un delito grave, ¿no? Entonces, en este caso, el juez de control pues ordena la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos de delincuencia organizada, como sería el caso que le estoy comentando, en donde se equipara precisamente este delito a delincuencia organizada. Entonces, ¿cuándo el juez de control va a ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa? Pues en 7 supuestos exclusivamente. Cuando hablamos de delincuencia organizada, cuando hablamos de homicidio doloso, cuando hablamos de violación, cuando hablamos de secuestro, cuando hablamos del tema de trata de personas, cuando hablamos de los delitos cometidos con medios violentos, como sería la posesión de armas y explosivos, o el caso de los delitos graves que determina la ley contra la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Estos serían los supuestos en los cuales el juez de control ordena la prisión preventiva de manera oficiosa. Ahora, dentro de este procedimiento existe también la presentación de garantías y cuáles son los tipos de garantía, ¿no? Entonces, al decidirse sobre las medidas cautelares que consisten en garantía de manera económica, el juez de control pues prevé que se tomará en cuenta o en consideración la idoneidad de la medida solicitada por parte del Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, pues el juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de la sustracción del imputado a juicio, el peligro que se dé sobre la obstaculización del desarrollo de la investigación, o quizá el riesgo para que la víctima o ofendido, o para los testigos, o por la propia comunidad. Adicionalmente, deberá considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de obligaciones procesales a su cargo, su nivel de estudios, etcétera, etcétera. El juez de control, por tanto, hará la estimación de modo que se constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y además deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. Ahora, una vez visto este panorama, debemos de entender o tratar de comprender cuáles son precisamente las garantías y cuáles son los tipos de garantías que tenemos en materia penal. Una sería el depósito en efectivo, otra sería la fianza a través de una fianzadora, ¿no?, una institución autorizada. Una más sería la hipoteca, la prenda, un fideicomiso, cualquier otro, digamos, otro criterio que el juez de control cumpla suficientemente con esta finalidad, ¿no?, a criterio del juez. Y por último, las garantías económicas que deben de regirse por las reglas generales que están previstas en el Código Civil Federal o
en el caso de las entidades federativas, según sea el caso que corresponda. Ahora bien, una vez que ya vimos el tema de las garantías, pues nos vamos precisamente a lo que serían las soluciones alternas, ¿no? O lo que se conoce como las formas de determinación anticipada. Estos temas los van a encontrar ustedes claramente establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 183, 184, 185, en el 200, 201, 202 hasta el 365. Por tanto, les pediría que revisáramos el Código Nacional de Procedimientos Penales en estos artículos para poder entender de manera sucinta lo que establece la ley en el caso de las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada. ¿Qué son los principios generales de estas soluciones alternas del procedimiento? Pues precisamente se contempla que son para las salidas alternas o las formas de terminación anticipada, pues la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento y para dar puntual cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso o lo que se conoce también como el proceso abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y o conceder respectivamente alguna forma de solución alterna del procedimiento o determinación anticipada del proceso, ¿correcto? Entonces, aquí tendríamos que ver que dentro de las soluciones alternas del procedimiento tenemos lo que es la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso establece la excepción del artículo 384 que nos dice claramente que no podrán invocarse como medios de pruebas antecedentes delictuosos del imputado en un caso contrario al que se esté llevando. Y aquí entonces tendríamos como solución también el acuerdo reparatorio o el procedimiento abreviado. El tema de los acuerdos reparatorios, ¿no? Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima y el ofendido, el imputado que una vez sea aprobado por parte del Ministerio Público, el juez de control, y cumplidos sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal, ¿no? Estos acuerdos reparatorios proceden solamente en los casos específicos cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admite el perdón de la víctima o el ofendido, en el caso de los delitos culposos, en el caso de los delitos patrimoniales que son cometidos sin violencia sobre las personas, y cuando no proceden estos acuerdos reparatorios, pues no proceden los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, ¿no? O tampoco proceden cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes. Por tanto, pues la procedencia sería que los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Hasta ahí proceden los acuerdos reparatorios. Una vez que se da la apertura a juicio, ya no hay forma. Por tanto, el Ministerio Público o en su caso el juez de control podrán invitar a los interesados a que se suscriban a un acuerdo reparatorio en los casos en los que se proceda, y entonces así ya se evita uno el llevar todo el juicio, ¿no? Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios en cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido, ¿no? En caso contrario, el plazo será impuesto por 1 año. ¿Cómo está el trámite de los acuerdos reparatorios? Pues los acuerdos reparatorios deben ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria. Entonces, el Ministerio Público, en la etapa de investigación inicial, es donde las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a los que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, y cuando se estime que el mecanismo alternativo o la solución de controversias no se desarrolla conforme a la ley de la materia. ¿Cuál sería el caso de excepción? Cuando se da la prohibición de incorporación de antecedentes procesales, no se podrá invocar y dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba el debate ningún antecedente que tenga resolución con la proposición, la discusión, la aceptación o la procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio a la tramitación de un proceso abreviado, ¿no? Este sería como un caso de excepción. Ahora bien, cuando hablamos de la suspensión condicional del proceso, el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones a que se refiere el capítulo de la ley,
en donde se garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido, y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Cuando se da la procedencia, pues es, digamos que la solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo a aquel, y entonces procederá en los casos en los que se cubran los requisitos que establece la propia norma, que es precisamente que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda los 5 años, que no exista oposición fundada de la víctima o del ofendido, y además que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento, ¿no?, o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior al caso que se está estableciendo. ¿Cuáles son los criterios? En el criterio de oportunidad, pues una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento, hasta antes de que se acuerde la apertura a juicio. Tienen que tener muy claro esta parte, ¿no?, que se pueden dictar hasta antes de que se abra la apertura a juicio, y no podrá impedir el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos, es decir, esto ya es otra vía, ¿no? Esto no lo suspende en la parte civil. La excepción que establece el Código en el artículo 384 establece precisamente que la prohibición de incorporación de antecedentes procesales no se podrá invocar, ni dar lectura, ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate a ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso de acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado. Esto es lo que establece la norma en el artículo 384. ¿Cómo se da entonces el plan de reparación o las condiciones que son o que tenemos que cumplir para dar dicho plan? Pues el juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, ¿no? Dato importante. Y además determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, los cuales en forma serán de manera enunciativa, mas no limitativa, que sería, por ejemplo, residir en un lugar determinado, frecuentar o no frecuentar lugares o personas, abstenerse de consumir alguna droga, estupefaciente o alguna bebida alcohólica, participar en unos programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, aprender un oficio o profesión, prestar servicio social a favor de la comunidad, someterse a un tratamiento médico, psicológico, de preferencia en instituciones públicas, tener un trabajo o un empleo, o adquirir uno en un plazo en el que el juez de control determine, ¿no?, a partir de un oficio, un arte, una industria o una profesión, y que siempre y cuando no tenga medios propios para la subsistencia, someterse a la vigilancia de determinadas instituciones de acuerdo a lo que establezca el juez de control, no poseer ningún arma en su domicilio, no poder conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes que tiene con el deudor como deudor alimentario, o cualquier otra condición que a juicio del juez de control se logre digamos que de alguna manera efectiva la tutela de los derechos de la víctima, ¿correcto? Entonces, en este caso, pues ya estaríamos en la parte del trámite de la suspensión condicional del proceso, y les muestro pues una grafiquita en la cual ustedes pueden observar que el primer paso sería que la víctima ofendido pues serán citados a la audiencia en una fecha en la que señala el juez de control. Después se incorpora lo que es la comparecencia de estos, pues no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y los términos de la solicitud. En esta resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud, o en caso de que se apruebe, el plan de reparación será propuesto a través de lo que establezca precisamente el juez de control en esa audiencia. Luego de ahí, la sola falta del recurso, digamos, de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. Por tanto, la información que se genere como producto de la suspensión condicional no podrá ser utilizada en caso de continuar durante el proceso penal. En el caso de que el Ministerio Público tomara las medidas necesarias para evitar la pérdida, la destrucción o la ineficiencia de los registros, y lo que se conocen como medios de prueba, lo cual de alguna manera será solicitado en los sujetos que intervienen durante el proceso. Ahora, una vez que tenemos estos datos, entramos a la parte del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado pues debe de cumplir con algunos trámites, con requisitos de procedencia y verificación del juez, ¿no?, por supuesto, criterios de oportunidad, el caso de la admisibilidad, la oposición de la víctima o el ofendido, y por último el tema de la sentencia.
¿Cuáles son los requisitos de procedencia y verificación del juez? Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos que se establecen en la ley. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, por lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica, el grado de intervención, así como las penas y los montos que tenga como reparación del daño. También deberán verificarse los requisitos de que la víctima o el ofendido no presenten oposición, ¿no? Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre debidamente fundada. En el caso de que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, se deberá expresar, o más bien deberán expresar la renuncia al juicio oral, que se consienta la aplicación del procedimiento abreviado, ¿no? Y que admita su responsabilidad por el delito que se le está imputando. Y además deberá ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga precisamente el Ministerio Público al formular la propia acusación. Estos serían, digamos, como los elementos. Ahora bien, si nosotros vamos siguiendo la línea, ¿no?, la línea de tiempo, pues estaríamos en la audiencia, que es la cual se deberá citar a todas las partes. La incompetencia de la víctima o la incomparecencia, perdón, de la víctima o el ofendido deberá, digamos que deberán tenerlos debidamente citados, y esto no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Dentro del procedimiento abreviado, pues el acusado que no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda los 5 años de prisión. Por tanto, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos que son conocidos como delitos dolosos, y hasta en 2/3 partes en el caso de la pena mínima. Y la intervención del Ministerio Público pues solicita la pena en los términos previstos en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales y deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. En el criterio que tenemos como conocimiento de la oportunidad, pues el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Esta es una parte clave que ustedes tienen que tener en cuenta, que dentro de este criterio de oportunidad el Ministerio podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado sí y solo sí, después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dé la emisión de la apertura a juicio oral. Ese, digamos, que es el lapso que se tiene para poder utilizarlo. Ahora, hablamos del tema de la admisibilidad de oposición de la víctima o el ofendido. El juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren precisamente la imputación en términos de la fracción séptima del apartado A del artículo 20 constitucional. El artículo 20, fracción séptima de la Constitución, establece precisamente a la letra que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la propia ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias la participación su participación en el delito, existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación del juez, por tanto citará audiencia de la sentencia y la ley se establecerá de acuerdo a los beneficios que se podrá otorgar al imputado cuando acepte su responsabilidad. Si el procedimiento abreviado no fuera admitido por el juez de control, entonces se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiese realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que en su caso hubiera realizado a su respectivo escrito, y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Por tanto, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, la discusión y a la resolución de la solicitud del procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Si no se admite por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, este podrá presentar nuevamente la solicitud una vez que sean subsanadas los defectos que ya se habían advertido previamente. En este caso, la oposición de la víctima o del ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control
que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Estos serán los supuestos que establece el artículo 20 constitucional claramente. Ahora bien, ustedes pueden observar en esta gráfica lo que es el trámite y la sentencia, y es paso a paso. Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud de procedimiento abreviado y expuesto las acusaciones con los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá la oposición que hubiese expresado la víctima o ofendido. Y en este caso observará el cumplimiento de los requisitos que deben someterse el imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación. Es previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. El juez de control se autoriza a dar trámite al procedimiento abreviado, pues escuchará al Ministerio Público, a la víctima y al ofendido, y a su vez al asesor jurídico, que debe estar presente, y después también le dará escucha a la defensa. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Es decir, una vez que es concluido el debate, el juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para la cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia dentro de un plazo que establece la norma de 48 horas, explicando en forma clara y sucinta los fundamentos y los motivos que tomó en consideración para poder llevar a cabo esta resolución. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y además aceptada por el acusado. El juez también deberá fijar el monto de la reparación del daño, para la cual deberá expresar las razones y los motivos que tuvo para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima o el ofendido. Y además se deberá contemplar la existencia de varios coimputados cuando no impide la aplicación de estas reglas de forma individual. La siguiente gráfica les muestra a ustedes, digamos, como el proceso, ¿correcto?, dentro de la etapa de investigación, que sería la etapa inicial. Y aquí tenemos dos supuestos. Uno que sería la denuncia, que puede ser de manera escrita, oral, anónima, y el caso de la querella, que puede ser escrita y oral. En el caso de esta etapa de investigación, establecemos que el Ministerio Público decide si investiga o no ejercer su facultad de abstenerse de investigar. Si se da por resolución afirmativa, entonces se abre la carpeta de investigación y por tanto al abrir la carpeta de investigación el Ministerio Público puede tener algunos supuestos. Uno que sería dar el archivo temporal, ejercer digamos, el no ejercicio de la acción penal, o buscar alguna salida alternativa al procedimiento de acuerdo a lo que hemos visto, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Si se abre la carpeta de investigación, entonces se tendrán que comprobar los hechos que son probablemente delictivos, y aquí tenemos un supuesto, que es cuando hay detenido o cuando no hay detenido. Si es con detenido, entonces se tiene que verificar precisamente la legal detención. Luego de ahí se tendrán que integrar los elementos para acreditar el hecho delictivo y su probable participación. Y aquí ya interviene la parte de la investigación. La investigación puede requerir control judicial, el caso de la exhumación de cadáveres, los cateos, la intervención de telecomunicaciones privadas, las tomas de muestra o exámenes físicos. O, en el caso de los criterios de oportunidad, pues será la víctima o el ofendido que puedan recurrir. Y aquí en esta etapa de investigación pues se integran precisamente los medios de prueba, la carpeta de investigación, la solicitud de la audiencia inicial y el juez de control pues fija fecha y hora para la audiencia inicial. Cuando es sin detenido, que es un supuesto diferente, pues se integran los elementos para acreditar el hecho delictivo de la participación, se da la parte de la investigación en donde se puede requerir el control judicial, se integran los medios de prueba a la carpeta de investigación, se da la solicitud de orden de comparecencia, citación o la orden de aprehensión, el juez de control valorará la solicitud, se ejecuta y verifica la detención que sea legal y luego se da la solicitud de audiencia inicial y por tanto el juez de control fija la fecha y hora para que se dé a cabo esta audiencia inicial. Entonces en esta gráfica pues estamos observando esta etapa que es la etapa inicial. Y ahí daríamos paso a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, la cual estaremos revisando puntualmente en nuestra próxima sesión, ¿correcto? En el próximo video que les vamos a poner a su disposición. Por el momento estaríamos, digamos que
llegando a la parte final de esta proyección y los espero en una segunda vista de lo que sería esta etapa C del examen general de egreso del Ceneval en Derecho. Que tengan un muy buen día, muy buen estudio y a darle para adelante. Hasta luego.